definición de inteligencia bueno, pues daba José Antonio Marina la semana pasada aquí en Pamplona, cuando estuvo, presentado por la cátedra de inteligencia emocional que se ha generado en la UNED, en la Universidad de Francia, y la definición que daba de inteligencia es la capacidad de dirigir bien el comportamiento, pero para algo, ¿no? Y es para resolver los problemas que nos vayan planteando las situaciones, ¿no? Y yo pienso que esas competencias para emprender, que muchas veces son para resolver necesidades o para resolver problemas, porque las personas que emprenden se encuentran problemas continuamente, creo que es una definición que nos viene muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta que planteo y bueno, en la que trabajo y ejecuto desde hace 3 años? Es una asignatura relativamente nueva dentro del diploma de innovación y emprendimiento de la facultad en la que estamos llevando a cabo este seminario, que es la Facultad de Económicas y Empresas de la Universidad de Navarra. Y entonces, bueno, pues es una asignatura de 6 créditos. Los créditos, para quienes no saben lo que es eso, equivalen a 25 horas de dedicación del alumnado, con lo cual tiene una parte de sesiones, tiene una parte de trabajo, ya sea individual o grupal, y eso es lo que se reconoce, vamos a decir, oficialmente. Esto lo estoy explicando, disculpadme quienes estáis en España, porque no en todas partes funciona así. Y entonces es interesante que entendáis lo que implica, ¿no? En términos del peso que tiene esa asignatura. Es una asignatura, os digo, multidad multiplicada, y ya no vais a entender por qué. Lo cierto es que siendo dentro del currículum de las personas que hacen innovación y emprendimiento, en el segundo curso, que son unas asignaturas no elegibles, es decir, forman parte de su currículum, pero es una asignatura que se abre a otros grados, otras edades. Con lo cual, pues, por ejemplo, este año hay 53 personas, de las cuales muchas son de cuarto y quinto de Derecho, Filosofía, es decir, hay una diversidad fantástica para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para trabajar esto y que tengan el mismo punto de partida, no siempre es sencillo, porque el alumnado de innovación y emprendimiento han visto otras cosas, están en su diploma específico, aunque sean más jóvenes, pero es verdad que por otro lado aporta muy diferentes miradas a la hora de trabajar en equipo, aporta mucha más diversidad y mucha más multidisciplinaridad. Cada vez como trabajamos individualmente y en equipo, ¿vale? Entonces, el objetivo el mío como profe, que luego lo desglosamos en la guía, en el programa, al final es conocer y aplicar, ¿no? Conocer esas competencias y aplicarlas en la medida en que eso es posible y factible, ¿no? Dentro de sus vidas. Y entonces, claro, trabajamos mucho para que eso esté vinculado a un ecosistema de innovación y emprendimiento y a la realidad. Es decir, es una asignatura que trata de enfocar mucho al aplicar, porque el conocer es algo que, bueno, que pues ayudamos y orientamos, pero se les puede guiar para que conozcan. Y eso es algo que pueden hacer por su cuenta, ¿vale? Y luego, bueno, además es multidad y veréis por qué. Y tenemos aquí a alguien del centro educativo con el que esto se cruza. Es multidad porque con alumnos de secundaria, en un programa europeo, que además también tiene una asignatura sobre introducción al emprendimiento en secundaria, veréis ahora lo que hacemos, ¿vale? Nos cruzamos con ellos, es decir, al final aprenden unos de otros e incluso compiten. Veréis. Vale, entonces, bueno, como hay que hablar siempre de la evaluación, ¿no? En el ámbito académico, os voy a contar pues cómo computa esto. Esto al alumnado también le preocupa siempre mucho, ¿no? La parte matemática de la evaluación. Y entonces, bueno, pues tienen, por supuesto, una bibliografía, esta es una parte, bibliografía teórica y práctica. Esto desde el punto de vista científico y académico no les damos grandes tochos sobre grandes estudios de emprendimiento, les damos cosas más enfocadas a una guía práctica, tienen otras asignaturas teóricas. Tenemos una humanoteca, hemos hablado de un ecosistema, esa humanoteca son personas fantásticas que están emprendiendo, que han emprendido en distintas edades, en distintos sectores, en distintos ámbitos, personas del mundo de la creatividad, personas que son especializadas en empleabilidad y también, por supuesto, innovadoras, que vienen y que es una de sus bibliografías, ¿no? Tienen referentes
tienen testimonios y pueden ver diferentes trayectorias y ver que el emprendimiento y el intraemprendimiento están en todas partes. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues a título individual tienen que trabajar en un portfolio en el que demuestren el desarrollo de esas competencias de muchas formas, a través de resúmenes, de vídeos, en caso de un resumen crítico de un libro, de microcredenciales de cualquier fuente, de demostraciones de que están emprendiendo dentro o fuera, y cada cual entiende cómo le parece mejor que demuestra eso, porque ese es el primer paso para que vayan generando su portfolio real a lo largo de todo el diploma. Estamos en el Step 1 para ellos, pero bueno, tienen por supuesto unos mínimos y por supuesto ha de ser digital. Luego tienen proyectos en equipo, confeccionamos equipos y esos equipos tienen que tener su propia web, su propio repositorio, su propio lugar en el que trabajan una serie de bloques y además tienen que hacer una valoración de los compañeros. Quien no valora a sus compis tiene un 0, da igual que a él le hayan puesto un 10. Quien no se molesta en valorar y dar un buen feedback a sus compis tiene un 0 en esa parte. Importa más el que sepas dar feedback que el que te hayan puesto un 4 o un 3 o un 2 tus compañeros de equipo. ¿Vale? Y luego tenemos un examen obligatorio que, como veis, bueno, suma cuando lo ven de arriba un 50%, que es la nota final. Este es un examen reflexivo, a ellos a veces les ponen nerviosos, no les gusta mucho. ¿Qué hay que estudiar? Digo, pues todo lo que hemos visto, todo lo que hayas visto tú, todos los que han venido, no te preocupes, vas a tener todo a tu disposición el día del examen. Cuando les dices que todo está a su disposición, incluido ChatGPT, dicen, uy, 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 uy. Claro, hay que pensar, hay que pensar. Y eso no os lo voy a contar porque es que lo tenemos en 15 días, pero el examen siempre es una autorreflexión, una demostración de las competencias que has adquirido, cómo entiendes que es un poquito de metaaprendizaje, ¿no? Más que realmente que sepan decir las 5 conductas de Wittgenstein, pues está fenomenal, pero eso se huele. Es bastante más relevante que interioricen, que vean en qué medida las han desarrollado o no y qué les gustaría hacer con eso, ¿no? Al final es casi evaluación de la profe, ¿no? Esto te ha servido o no te ha servido. Algún día me la pedirán. Bueno, ¿qué es el kilómetro cero? Aquí os estoy enseñando una serie de diapositivas, ¿vale? Como veis son 6 créditos, son bastantes, y estas diapositivas que os enseño son diapositivas que ven ellos, el día 1. El día 1 decimos qué son las competencias, decimos cuáles son las competencias básicas, según Europa, según la ley, ¿vale? Decimos qué niveles hay de competencias, ¿vale? ¿Para qué? Al final queremos comprender, aprender, transformar y practicar, ¿no? En el día a día. Y los 3 niveles, vamos a decir, el saber hacer y el saber ser. Pero ellos tienen que entender la diferencia y ver hasta dónde pueden llegar y pensar en cada una de ellas, ¿no? Para saber ser, primero hay que saber cómo se es. Ojo, y eso no siempre, como hemos visto en la ponencia anterior de David, no siempre es fácil, ¿no? Entonces, esto también lo ven, fijaros, no son alumnados de pedagogía ni de educación, pero yo el primer día les explico cosas sobre cómo se aprende y cómo no, ¿no? Y lo que es la competencia consciente y la inconsciente, y lo que es la pirámide de Bloom, y con sus verbos asociados, y esa de Bradley, que como sabéis nunca le puso cifras, pero que sí que explica en qué medida aprendemos y cómo todas las fuentes que tenemos a nuestra disposición tienen una relevancia. Y junto a esto les explico entonces el por qué en cada sesión tenemos invitados que ofrecen un testimonio, el por qué hay una bibliografía que han de sintetizar y mostrar y ser capaces de vender en un vídeo, el por qué van a trabajar en equipos y van a generar un site de todos ellos y el por qué van a tener que trabajar en su portfolio individual. ¿Vale? Esto también es kilómetro cero, son cosas que ven, ¿vale? Hay cosas que deben hacer, sí o sí, y bueno, pues les traslado una serie de diagnósticos, ¿no? Desde luego de competencias digitales. Invertimos bastante tiempo en competencias digitales porque, o por lo menos en mi experiencia, esto va cambiando, ahora aguas abajo esto va mejorando. En mi experiencia, el saber publicar en Instagram con mucha gracia no equivale a saber Excel, no equivale a saber manejarse en un trabajo colaborativo, en una plataforma colaborativa y aquí co-crear. No, esto empieza a cambiar ahora aguas abajo, pero hasta en mi experiencia no saben hacer un site,
no saben compartir, y el tema de permisos, ediciones y demás, que nos parece como ya básico, porque se van a encontrar en su vida, no está tan interiorizado como podemos pensar. Yo creo que esto va a cambiar, ¿eh? Pero bueno, lo que hacemos es una serie de retos para ir desarrollando esas competencias digitales. Y por supuesto, después de cada sesión, más allá de los invitados, más allá de la sesión teórica, de la sesión práctica, de las dinámicas y de los juegos que hacemos, cada vez tienen que plantear 3 cosas que han aprendido, qué preguntas se hacen, ¿no? Y cómo van en su equipo, qué han hecho, qué no han hecho y qué van a hacer ellos para que vaya mejor. Es decir, está bien la parte del lamento, pero bueno, ¿qué vas a hacer para cambiar eso? Digo, esto suele ayudar. Es que no han trabajado esto, es que Vale, ¿tú qué vas a hacer para cambiar? ¿Vale? Luego os enseño un caso muy específico y concreto, ¿vale? Y, bueno, por supuesto, fomentamos el espíritu crítico en todo momento. O sea, el objetivo en este caso no es emprender a cualquier precio. Aquí la filosofía es emprender, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Hay que conocerlos antes de tomar una decisión informada. Con lo cual, no se trata de empujar a nadie a emprender. Otra cosa es el espíritu emprendedor y las competencias emprendedoras para innovar en el ámbito en el que estés, ¿no? Y entonces, bueno, pues trabajamos y discutimos sobre muchas cosas, ¿no? Pasan a LinkedIn, por supuesto, y pedimos validaciones de competencias, conectan con personas invitadas, se involucran en otras actividades, y esto es un poco el esquema sobre el que trabajamos, ¿vale? Esto es un ejemplo del segundo libro, para que veáis. El reto es ver qué proyecto, qué negocio, la pelotita naranja, es qué proyecto montaría y por qué. No, el reto de esto es una rueda en la que plantean sus ideas, hacen la siguiente pregunta sobre la idea del anterior, luego la siguiente pregunta sobre la idea de otro, es decir, ya han visto su idea y otras cuantas más, y se van preguntando toda una serie de cosas, ¿no? Sobre una idea de negocio, sobre qué necesito, sobre cómo haría, sobre a quién iría destinado. Se van haciendo ya preguntas relevantes, pero el verdadero reto aquí es cómo organizan esto digitalmente, porque han de presentarlo y han de contarlo, y cómo han hecho para compartir todo eso y poder acceder todos a eso, ¿vale? Y a la vez poder preguntarse, repreguntarse y llegar a una síntesis. Este es un ejemplo de una dinámica en la que experimentamos con Gaseosa, ¿vale? Y aquí el planteamiento de los equipos que os decía ya tiene menos de experimentación con Gaseosa, tratamos de acercarnos más a lo que sería un entorno relevante, ¿no? Y entonces cada equipo tiene que trabajar, por supuesto, en una tendencia, hablamos de visión de futuro, trabajamos con tendencias, tienen que trabajar con un emprendedor, con una emprendedora, de carne y hueso, entrevistarles, empatizar, ver cómo son sus cosas, llegar a hacer su biografía dentro de ese site grupal que tienen, y lo mismo con empresas que consideren innovadoras. Tienen, por supuesto, para esto una serie de rúbricas, con una serie de mínimos y demás. Y tienen los formatos a entregar y tiene una serie de vídeos. Esto conforma su site de equipo. Cuando os decía que esto es intergeneracional, lo es también porque lo más parecido a una prueba de mercado que ellos hacen es un pitch, es un proyecto, que sea una iniciativa, una empresa, un producto, un servicio, lo que sea, que tiene que ser algo que le pueda interesar a una persona de 14 o 15 años de la ESO. Entonces, claro, la parte más importante es cómo sabes que eso le interesa, cómo vas a empatizar, cómo vas a testar tu idea, cómo vas a saber que eso de verdad les interesa. Y aquí es donde entran a jugar el alumnado de secundaria y la coordinación con profes del colegio secundario, que hacen 3/4 de lo mismo. Es decir, ellos tienen que pensar productos y servicios que sean interesantes, innovadores para personas de 20 años. Y entonces, con esto, hay una persona de cada equipo está dentro del grupo Pitch, que va a ser el lunes en concreto, el próximo 29, y entonces son los que tienen que organizar el macroevento que se monta, que no sabéis cómo es, en el que viene el alumnado de la ESO, viene su profesorado, tenemos un jurado, previamente se han votado unos a otros en sus vídeos del pitch, hay finalistas de la universidad y de la ESO. Hasta la fecha ha ganado cada año uno, un poquito compensar, porque van a veces diciendo, estos chavalines saben latín, cuidado con esto. Y entonces, bueno, se cruzan sus votaciones y el próximo día es un macroevento con su nota de prensa, con premios, con sponsor,
con todo lo que nos podamos imaginar para algo de este tipo. Y lo tienen que trabajar ellos y, entre otras cosas, desarrollan con eso sus propias competencias de organización, de planificación, de divulgación y de persuasión, ¿vale? Y bueno, este es un ejemplo de ese cuaderno de aprendizaje, es un ejemplo de la semana pasada prácticamente, tras ver hicimos una sesión teórica, tuvimos trabajo en equipo y también tuvimos una persona invitada. Entonces, bueno, pues como veis es que he aprendido hoy, después de la sesión que me pregunto, y bueno, cómo hemos avanzado en el equipo y qué voy a hacer yo al respecto. ¿Vale? Yo también les cuento el locus de control interno, el locus de control externo, lo de que cuando alguien no quiere hacer algo, pues en general lo que tienes son buenas excusas. Bueno, y entonces también trabajan mucho sobre sus propios equipos, ¿no? Lo mismo que utilizan el perfil de emprendedor de Humanite, con las relevantes, las críticas y demás, trabajan sobre los roles de equipo y otro tipo de cosas para que aprendan a analizarlo, a complementarse y demás, ¿vale? Y luego, bueno, pues el impacto que esto tiene en el entorno, pues es muy variado, ¿no? Esto es un proyecto del alumnado de este caso, es un proyecto de innovación, de máster, que para que la involucración con el ecosistema y en qué medida incluso pueden ayudar a otras personas emprendedoras. Esto es un ejemplo del año pasado, con cómo fue esa batalla de gallos, el jurado deliberando, cómo van presentando unos y otros en público. La verdad es que tiene mérito porque presentar en público para chavalitos de 14, 15 o incluso para los nuestros, con ciento y pico y con un jurado en toda regla, en que hay directivos, hay personas de las empresas de los sponsors, no es una labor sencilla, tiene su mérito. Así que, bueno, y esto es pues cómo trabajamos el informe de emprendimiento. Esto es un congreso académico en el que, de hecho, una persona muy joven es quien expone esto y cómo lo hemos trabajado sus autodiagnósticos. Y como creo que me ha gustado el tiempo,